La fe es el favor de Dios para que podamos actuar de manera positiva ante el Evangelio, creyendo en Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 14 hasta el verso 16. En la versión Dios habla hoy. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. El apóstol Pablo habla de su conversión, habla de su experiencia al recibir la salvación, habla de su experiencia con esta bendición de la salvación. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia, el favor inmerecido de Dios, el obrar de Dios sobre mí, dice el apóstol, y me dio la fe. Así que la fe no es nuestra, la fe es un don de Dios. La fe es el favor de Dios para que podamos actuar de manera positiva ante el Evangelio, creyendo en Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. El versículo 15. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Venir al mundo para salvarnos. Entonces, si nosotros pudiéramos salvarnos, Cristo entonces habría venido en vano. Pero no podemos salvarnos. No está en nosotros la capacidad para salvarnos. Y si Cristo vino, por eso hay fe. Por eso la Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó y por eso predicamos a Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Y por eso Cristo resucitó para nuestra justificación. Por eso a través de Cristo, en verdad, nuestra culpa es quitada. El versículo 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Entonces, Cristo resolvió el problema de nuestros pecados. Cristo no fue detenido ante nuestra realidad de pecadores. Es más, por nuestra realidad de pecadores, Cristo vino al mundo, vino a la cruz. Vuelvo a reiterar esto. Cristo no detuvo su obra al vernos pecadores, sino más bien al vernos pecadores, Él llevó a cabo su obra. Esto quiere decir que no es porque lo merezcamos, sino más bien porque lo necesitamos. Y esto es gracia, esto es favor de Dios.